Nunca he sido del tipo paranoico. Yo siempre caminaba sola sin problemas, con los auriculares puestos, mirando el móvil, sin prestar mucha atención a lo que pasaba a mi alrededor. Pero por alguna razón, ese hombre me molestó. Él siempre estaba allí, en el mismo banco del parque, sentado con las manos en el regazo y mirando al frente. No leí un periódico, no usé mi celular, no interactué con nadie. Él simplemente se quedó allí, como si estuviera esperando algo, o alguien. Al principio pensé que era una coincidencia, una persona sin hogar quizás, alguien a quien le gustaba ese lugar. Pero después de semanas de caminar por el mismo camino y verlo allí cada mañana, comencé a sentirme extraño. Lo peor no era solo su presencia, era la forma en que me miraba. Él no miró hacia otro lado cuando pasé. No fingió estar distraído. Era como si me estuviera estudiando, analizando cada uno de mis pasos. Y no era una mirada casual, era fija, intensa, sin ningún disfraz. Intenté ignorarlo, seguir caminando sin prestar atención, pero era imposible no darme cuenta. Al principio, pensé en cambiar de ruta, pero sería un gran desvío, y siempre tenía que salir a trabajar en el último momento. Además, me parecía ridículo cambiar mi rutina, solo por un extraño sentado en un banco, así que seguí caminando por allí, y continuó allí. Una mañana, mientras caminaba por el parque, decidí mirarlo directamente, solo para ver si reaccionaba de alguna manera, pero no. Él simplemente mantuvo esa mirada fija, sin parpadear, sin mirar. Eso me dio escalofríos. Fue entonces cuando noté algo que me hizo estremecer por dentro. Él nunca usaba ropa diferente, siempre la misma camisa oscura, los mismos pantalones gastados, los mismos zapatos gastados. Era como si no quisiera irse, como si fuera parte de ese banco. Esa noche se lo mencioné a un compañero de trabajo. Ella se rió y dijo que estaba viendo demasiadas películas de suspense. Tal vez sea solo un anciano solitario, sugirió. Intenté aceptar esta explicación, pero no podía sacar esa mirada de mi cabeza. Era como si, de alguna manera, quisiera que notara su presencia, como si estuviera esperando alguna reacción de mi parte. Aunque traté de ignorarlo, comencé a estar más alerta. Cada vez que pasaba por el parque, mi cuerpo se tensaba, esperando el momento en que mis ojos se encontraran con los suyos. Ya no era solo una sensación incómoda, era una sensación de amenaza silenciosa. Intenté evitar mirar, pero la curiosidad pudo más. Y cada mañana él estaba allí, inmóvil, siempre observándome. Comencé a caminar más rápido, agarrando con fuerza el asa de mi bolso, como si pudiera protegerme de algo. Entonces, una mañana, ya no estaba allí. El banco estaba vacío. El parque parecía el mismo. La gente caminando, los perros corriendo. Pero su ausencia fue como un puñetazo en el estómago. Sentí un alivio inmediato, seguido de una incomodidad aún mayor. Él nunca había estado ausente. Nunca. Y ahora, de la nada, había desaparecido. Pero antes de que mi cerebro pudiera decidir si esto era bueno o malo, mis ojos se posaron en algo extraño en el banco. Algo que hizo que mi corazón se acelerara. Había un sobre, blanco, sin marcar, colocado justo en el centro del banco, como si lo hubieran dejado allí a propósito. Mis instintos me decían que siguiera caminando, que fingiera que no veía nada, pero mis pies se detuvieron solos. Mi nombre estaba escrito en el frente, en letras pequeñas y cuidadosas. Camila. Mis dedos se sentían fríos. Mi primer pensamiento fue que no tenía sentido. Nunca hablé con ese hombre, nunca me acerqué. ¿Cómo sabía mi nombre? Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación. Quizás alguien se lo había dejado a otra Camila. Quizás fue una coincidencia absurda. Pero nadie parecía prestar atención al banco. La ciudad seguía su ritmo normal, indiferente a lo que pasaba en mi cabeza.
Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi pecho. Debería abrirlo, tirar a la basura, advertir a alguien. No podía moverme. Me quedé allí, mirando fijamente el sobre, como si fuera a explotar en cualquier momento. Después de unos segundos, que parecieron una eternidad, tomé el sobre con manos temblorosas. Era luz. Dentro solo había un papel doblado. Respiré profundamente y lo abrí. Solo había una frase escrita, con la misma letra pequeña y cuidadosa que en el sobre. Necesitaba que te fijaras en mí. Se me revolvió el estómago. ¿Qué significa eso? ¿Fue una advertencia? ¿Una petición? ¿O algo peor? La sensación de ser observado nunca se sintió tan real como en ese momento. Incluso sin nadie a mi alrededor, mis ojos recorrieron el parque, buscando desesperadamente a ese hombre, cualquier señal de él, pero simplemente había desaparecido. ¿Qué tengo que hacer? Se me pasó por la cabeza la idea de llevarlo a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? Un hombre que siempre se sentaba en el parque me dejó una nota extraña y desapareció. Se reirían en mi cara. Tragué saliva con fuerza. Doblé el papel y lo metí en mi bolsillo. Solo quería salir de allí. Solo quería olvidarlo. Pero en el fondo, sabía que no podía hacerlo. Aquella mañana se había convertido en una pesadilla. Mientras caminaba al trabajo, traté de distraerme, pensando en cualquier cosa que no fuera la nota, pero cada persona que pasaba parecía una posible amenaza. ¿Qué quería ese hombre de mí? El recuerdo de su mirada me siguió como una sombra. Cuando llegué a la oficina, todo parecía normal, pero no podía concentrarme. El sonido del teclado y las conversaciones circundantes se mezclaron hasta convertirse en una confusión, y no podía quitarme la sensación de que algo iba muy mal. En los días siguientes, no volví a ver al hombre en el parque, pero la inquietud persistió. La nota quedó en mi bolsillo, como una maldición que no sabía cómo romper. Decidí no pasar más por el parque. Comencé a tomar un camino más largo, que me alejó de ese lugar. Pero a cada paso, una parte de mí se preguntaba si todavía estaba allí, esperando. Se me hundió el corazón solo de pensarlo. Fue como si estuviera en un juego que no elegí jugar, y lo único que quería era poder olvidar ese día. Con el tiempo, la vida continuó. El trabajo se volvió más estresante, y yo estaba tan concentrado en mis obligaciones que comencé a olvidarme de ese extraño. Hasta que un día cualquiera, camino a casa, pasé por el parque por accidente. Mi corazón se detuvo cuando vi que el banco estaba vacío, pero una sensación extraña me invadió. Me sentí atraída hacia ese lugar, como si hubiera un hilo invisible que me acercaba más. Fue una tontería, pero no pude evitarlo. Decidí acercarme al banco. Miré a mi alrededor, me aseguré de que no hubiera nadie, y luego me senté. ¿Qué estaba haciendo? Fue como si estuviera buscando una respuesta a una pregunta que no sabía. El silencio del parque parecía más pesado que antes, y la sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. Ese lugar tenía un aura extraña. El viento susurraba entre los árboles, y la luz del atardecer hacía que las sombras bailaran en el suelo. Fue entonces cuando vi algo brillante en el suelo, justo al lado del banco. Era un pequeño objeto de metal, y me agaché para recogerlo. Cuando lo sostuve en mis manos, me di cuenta de que era un pequeño broche en forma de estrella. Estaba sucio y arrugado, pero había algo familiar en él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que la última vez que vi al hombre, tenía algo similar prendido en la solapa de su camisa. Mi corazón se aceleró mientras me preguntaba si podría ser él. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo dejaría aquí? La sensación de que todavía estaba presente me envolvió, como si la atmósfera a mi alrededor estuviera cargada de tensión. Miré a mi alrededor, con la mente llena de preguntas, sin respuesta.
El parque estaba más vacío que de costumbre, y la luz del sol se estaba desvaneciendo. Un sentimiento de urgencia empezó a crecer dentro de mí. Necesitaba entender qué estaba pasando, pero una voz en mi cabeza me decía que saliera de allí inmediatamente. Me guardé el broche en el bolsillo. Decidí llevármelo a casa. Y entonces, antes de poder levantarme, oí un ruido, un suave susurro, apenas audible, pero suficiente para hacer que mi corazón se detenga. Vino desde detrás de mí. Fue como si alguien me estuviera llamando. Pero cuando miré, no había nadie allí. El vacío que se formó en mi pecho me hizo querer correr, pero algo me mantuvo allí, paralizado. La inquietud se apoderó de mí. El susurro parecía bailar en mis oídos, intrigante y aterrador al mismo tiempo. Me di la vuelta rápidamente, pero el parque todavía estaba vacío, y el silencio era ensordecedor. Fue como si el mundo se hubiera detenido y solo yo estuviera allí, atrapado entre la razón y la duda. ¿Qué estaba pasando? Debería haberme ido antes, pero una parte de mí quería entender. La sensación de que ese hombre todavía estaba allí me impidió levantarme. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo transcurría más lentamente, y yo no sabía si debía llamar a alguien o simplemente salir corriendo. Pero en medio de mi confusión, vi algo entre los arbustos, cerca del banco. Era una sombra, una forma indistinta, como si alguien estuviera escondido. Mi respiración se volvió agitada mientras intentaba concentrarme. ¿Qué estaba viendo? Una ola de miedo me invadió, pero no pude apartar la mirada. La figura se retorció, y yo no sabía si acercarme o alejarme. El miedo y la curiosidad se entrelazaron y me quedé paralizado, sin saber qué hacer a continuación. La figura entre los arbustos se movía lentamente y, con cada movimiento, mi corazón latía aún más rápido. Quería gritar, correr, pero mis piernas se sentían pesadas. Entonces, la sombra se acercó y pude distinguirla mejor. Era un perro pequeño, asustado y con mirada triste. Casi me reí de mi propia reacción, aliviado de que no fuera un humano. Pero pronto la risa se convirtió en otra ola de tensión. ¿Qué hacía un perro allí solo? Miré a mi alrededor, pero no había nadie. ¿Cómo había llegado? Sentí la necesidad de ayudar, así que me agaché y extendí mi mano. Se acercó lentamente, vacilante, como si no quisiera acercarse a alguien que pudiera ser una amenaza. Tan pronto como logré tocar su pelaje, una sensación de calma me envolvió, pero al mismo tiempo el miedo todavía estaba presente. ¿Qué estaba pasando en ese parque? ¿En qué me estaba metiendo? El perro, ahora más seguro, se acercó y se paró a mi lado, pero la inquietud dentro de mí no desapareció. El broche en mi bolsillo parecía arder, como si me recordara que algo muy extraño estaba sucediendo. Mientras acariciaba al perro, miré a mi alrededor nuevamente, todavía sintiendo que la situación estaba mal. El cielo empezó a oscurecerse y las sombras se hicieron más largas. La sensación de que no estaba solo creció, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. El perro, ahora a mi lado, parecía sentirlo también. Miró hacia los arbustos, con una advertencia en sus ojos. Mi corazón se aceleró de nuevo. ¿Qué había detrás de esos árboles? Decidí que era hora de irme. Me levanté rápidamente, tirando del perro. Tan pronto como empezamos a caminar, volví a escuchar el susurro, esta vez más claro, como si estuviera justo detrás de mí. Era una frase ininteligible, pero parecía mezclarse con el viento. El perro empezó a tirar en dirección contraria, como si sintiera la necesidad de escapar. La adrenalina se apoderó de mí, y sin pensarlo dos veces, comencé a correr, agarrando con fuerza la correa del perro. Cada paso era una lucha contra el pánico que crecía dentro de mí, y el parque, que una vez me había parecido un lugar familiar, se convirtió en una trampa.
Corrí hacia la salida del parque, con el corazón latiendo en mis oídos. El perro me siguió, pero la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarme no me dejaba en paz. Cada sombra que pasaba parecía moverse, y el susurro aún resonaba en mi mente. Era como si algo me llamara, pero sabía que no podía parar. La adrenalina me empujaba, y lo único que quería era salir de ese lugar. Cuando finalmente llegué a la salida, miré hacia atrás. El parque parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero en el fondo sabía que no era cierto. El perro me miró con sus grandes ojos, y me di cuenta de que no era solo un perro perdido. Se había convertido en mi compañero, alguien que me comprendía, alguien que también tenía miedo. El broche todavía estaba en mi bolsillo, y sabía que la historia no terminaba ahí. Algo dentro de mí sentía que, de alguna manera, aún no había terminado de ver a ese hombre, y a medida que me alejaba del parque, la inquietud y la sensación de ser observado no me abandonaron, pero la esperanza de comprender todo lo que había sucedido se hizo más fuerte. Después de esa experiencia, nunca más pude recorrer el parque de la misma manera. El cachorro se convirtió en mi fiel compañero, y juntos formamos un vínculo que parecía mágico, como si él supiera más que yo. Pero lo que realmente me perseguía era el broche, guardado en una caja como recordatorio de que lo normal no siempre es lo que parece. Y esa frase, necesitaba que te fijaras en mí, resonó en mi mente. Nunca supe qué pasó realmente ese día, o si el hombre todavía estaba allí, observándome desde algún lugar, pero la certeza de que algo siniestro e inexplicable había ocurrido en el parque siempre permaneció conmigo, dejándome una duda que hasta el día de hoy no puedo resolver.